Capítulo 6, las palabras del poder del libro La seducción de las palabras de mi novio Alex Grigelmo. Esta es una reseña muy sintética. Yo te sugiero, si te interesa, puedes adentrarte en el capítulo para ver todos los ejemplos que él desarrolla y desmenuza. Es impresionante cómo desarma los discursos políticos de varios personajes. Yo cuando lo releí, así se me caía la mandíbula de ver esta capacidad que él tiene de desmenuzar y de llegar a las entrañas de las palabras del poder y de lo que realmente están develando. Así pues, chan, 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 agárrense, camaradas, agárrense. Ok, empezamos. Las palabras del poder. Para empezar, Alex Grigelmo empieza hablando de este evento, ¿no? Donde, por supuesto, las palabras fueron cruciales y devastadoras, ¿no? En el discurso político que es la Segunda Guerra Mundial. Abre con este tema de la Segunda Guerra Mundial porque tiene consecuencias, el discurso tiene consecuencias devastadoras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este tema del manejo del discurso de Hitler? Menciona a Karl Kraus, que es un analista de toda la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, y Karl Kraus menciona, es en sus palabras y no en sus actos donde yo he descubierto el espectro de la época. Les comparto que en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en la parte, que por cierto no le dedican nada a Palestina, pero bueno, en la parte de la Segunda Guerra Mundial, si ustedes observan, y lo recordé, si ustedes observan las frases con las que mencionaban a los eventos genocidas es escalofriante, porque son poéticas y eso lo hace aún más escalofriante, ¿no? Entonces, y aquí Alex Grigelmo hace hincapié en, atención, según cómo uno habla, se deduce cuál es su inclinación cultural y política. Puede parecer obvio, pero no hay que perder de vista esto cuando escuchemos lo que sea, el mensaje que sea, cuando provenga de las esferas del poder. ¿Qué es lo que pasa? Lo que se busca desde el poder es la manipulación de las conciencias. Recuerden que ya habíamos hablado un poco de esto en las palabras de la publicidad, que lo que busca es manipular el pensamiento, seducir. En este caso es la manipulación de las conciencias mediante, chan, 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 un proceso de creación de aceptabilidad. Vamos a hacer que la gente se trague esto, ¿no? En términos muy burdos. Lo que empezó a generar el discurso de Hitler es un proceso de creación de aceptabilidad. En la primera imagen estaba Goebbels, que, bueno, fue la mano derecha de Hitler, quien acuña esta frase de una mentira dicha 1000 veces puede convertirse en verdad. Entonces, bueno, y en el discurso que se maneja en la Segunda Guerra Mundial, sucede que hay algo que es esta invención de términos parcialmente opuestos. Y aquí voy a poner la primera. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de las lenguas aglutinantes. Las lenguas aglutinantes, el alemán es una de ellas, son aquellas que en los términos que se van acuñando, por ejemplo, no sé, perro negro y rabioso, ¿no? En nuestra lengua, que es una lengua aislante, se le llama así porque para mencionar cada término tenemos una palabra, perro, otra palabra para la cualidad de negro y otra palabra para cualidad de rabioso. Pero en alemán, esa es una lengua aglutinante, es decir, que todas las cualidades se aglutinan en una sola palabra. Es por eso que estas lenguas tienen palabras tan largas que para nosotros es muy complicado pronunciar. Yo ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de pronunciar esta palabra que está aquí porque no sé alemán y no voy a hacer el ridículo porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero esa palabra, esa sola palabra,
quiere decir jóvenes conservadores. Es una palabra que se crea en el discurso de la Segunda Guerra Mundial. Otra palabra que se crea, que ahorita vamos a ver por qué, es esta otra, que aquí son dos términos, que quieren decir movimiento nacional revolucionario. El resultado es que tenemos dos términos opuestos juntos como la revolución conservadora. De hecho, jóvenes conservadores, perdón, la revolución conservadora. Perdón, la diapositiva sí me movió. Para ejemplificarlo mejor, Alex Grigelmo cita este fragmento de un discurso de Hitler, donde menciona, solo falta arrebatar la revolución de las manos de los revolucionarios. Una revolución de un pueblo no puede ser otra que una revolución nacional. Soy el revolucionario más conservador del mundo. Entonces, bueno, lo que hace es apropiarse del discurso de su antagonista. Se apropia de él, lo absorbe y lo integra para crear este efecto también de aceptación. ¿Ok? Y entonces las cosas ya se ponen terribles. Entonces, las palabras, y aquí ya abre paso a todo lo que viene, que está muy grueso, que es las palabras manipuladas van por delante de las injusticias para abrirles camino. Esto es devastador, camaradas. Las palabras manipuladas van por delante de las injusticias para abrirles camino. Ejemplo de ello, como limpieza étnica se utilizó para nombrar al genocidio. No es genocidio, por supuesto, suena terrible, es terrible, pero mejor llamémosle limpieza étnica. ¿Por qué? Pues porque suaviza. ¿Por qué? Pues porque amortigua, así como actualmente se dice que hay daños colaterales en este evento terrible llamado la guerra contra el narcotráfico, por no decir muertes de inocentes, ¿no? Entonces, ¡ay, qué fuerte, camaradas! ¡Qué fuerte! Ahora, yo les voy a hacer esta pregunta que vamos a retomar hacia el final. Piénsenla, vamos a ver todo lo que falta, pero piénsenla, ¿hacia dónde se dirigen las palabras del poder? Piénsalo, camarada, piénsalo, me lo puedes ir escribiendo acá en los comentarios, porque lo vamos a ver, vamos a retomar esta pregunta hacia el final, vamos a ver la información que tenemos. Menciona Alex Grigelmo, los materiales con que se construyen los engaños son tan vastos como los vocablos cuyo significado podamos dominar, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que cuando en el museo, cuando vi todas las fotos de las personas que integraban, por llamarlo así, el gabinete de Hitler, un lugar importante la tenían los lingüistas. Oh, sí, camarada, sí, porque bueno, en las palabras uno puede lograr muchas cosas tan bondadosas como terribles, ¿no? Y aquí hace una advertencia muy importante. Ojo, nuestros mecanismos de defensa para ello, para toda esta manipulación que se puede hacer en el discurso, se relacionan directamente con nuestra capacidad de reflexión sobre el lenguaje, con su dominio del idioma y su educación. Pero ojo, hay esperanza porque nuestros mecanismos de defensa para esta manipulación que se intenta hacer desde las palabras del poder se relacionan directamente con nuestra capacidad de reflexión sobre el lenguaje. O sea, vamos a tomar distancia, vamos a ver qué es lo que se nos quiere decir entre líneas, qué quiere decir exactamente el emisor de ese mensaje. Ahora, ¿hacia dónde se dirigen las palabras del poder? ¿Ustedes creen que se dirigen hacia el cerebro, camaradas? ¿Hacia la razón? Pues no, evidentemente no. Recuerdan que en el capítulo de persuasión y seducción hablábamos de que las palabras frías lo que hacían era mencionar datos duros, ¿no? Y por supuesto alertaba nuestra razón. Las palabras cálidas estaban dirigidas hacia nuestras emociones, hacia las sensaciones para poder
seducirnos, no persuadirnos, sino seducirnos, jalarnos sin que nos diéramos cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar con la seducción de las palabras del poder? Que por supuesto no van dirigidas propiamente a la razón, aunque pudieran hacernos pensar eso. Y viene la mención de los recursos que utilizan el poder. La primera es la contradicción eficaz. ¿Por qué la contradicción es eficaz en el discurso? Vamos a ver ejemplos muy específicos. Para esto retoma Alex este poema bellísimo de Quevedo para mostrar el efecto que se tiene. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, es un mal presente, es un breve descanso muy cansado. ¿Qué pasa, camaradas? ¿Qué pasa? Tenemos ideas encontradas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hola, querida Tere, qué gusto saludarte. Aquí los estoy viendo, camaradas, aquí los estoy viendo. ¿Por qué la contradicción es eficaz? Vamos a recordar qué pasos ocurren en el cerebro cuando escucha una palabra. ¿Cómo la procesa? Número 1, percibe el sonido de los vocablos. Y recuerden que esto sucede en milisegundos. Número 2, los descodifica. Número 3, busca el significado en su acervo el cerebro, así de esta palabra, ¿qué significa? Y 4, relaciona esa palabra con otras que le son familiares o desconocidas. Esto ya lo habíamos visto. La relaciona. ¿Y qué ocurre cuando tengo imágenes como es un... se me fue ahorita, es hielo abrasador, por ejemplo, ¿no? Que tenemos dos palabras con significantes, hielo abrasador, abrasador con ese que es de brasas. Entonces, que quema, es un hielo abrasador. Es un ruido manso, también se dice, ¿no? Un manso ruido. ¿Qué ocurre con eso? Que las palabras, que hay palabras cuando tenemos una contradicción, que hay palabras que ya quedan latentes, que quedan activas en nuestro cerebro y eso va a influir en la manera en cómo las percibimos. Y ahora sí, vamos a ver ejemplos muy puntuales que pone Alex Grigelmo. Aquí, insisto, solo voy a mencionar ejemplos de frases. Él hace ejemplos, él toma discursos casi completos para desmenuzarlos. Yo nada más elegí frasecitas para que esto fluya, ¿no? Cuando se menciona, hemos experimentado un crecimiento de 0, ¿qué pasa, no? Que aquí, ¿por qué la contradicción es eficaz? Insisto, porque cuando porque escuchamos la palabra crecimiento, ya lo que sucedió es que la escuchamos y quedó activa, aunque haya 0 al ladito, ya quedó ahí punzando en nuestra cabecita y decimos, bueno, hubo un crecimiento de 0, pues, ¿no? Y ya, entonces la palabra crecimiento ahí se queda y por un lado se queda tiene una repercusión subliminal por debajo del umbral y un significado inconsciente. Entonces no la percibimos, no es lo mismo decir hemos experimentado un crecimiento de 0 a no crecimos nada. Ya suena distinto, ¿no, camarada? Uno se alarma más y te dicen, no crecimos nada, la economía no creció en este año, así es. Pero si eliminamos la negación y decimos que hemos experimentado un crecimiento de 0, uno ya no se alarma tanto, aunque las repercusiones sean igual de terribles. ¿Ah? Ahora, ¿por qué? Insisto, porque la compañía de una palabra, en este caso es crecimiento, al lado de 0, afecta a su vecina hasta el punto de crear un significado latente. Entonces, insisto, el significado se queda latente ahí y va a permear a la palabra que en este caso es 0, ¿no? Crecimiento va a permear a 0 y puede bajar nuestros sistemas de alarma. Ahora, esta expresión de desacelerar la economía. La economía se desaceleró. Este término de desacelerar, Alex Guillermo pone el ejemplo, ¿no? ¿A poco tú cuando vas con tu amigo, ¿no? En el auto y va muy rápido, le dices, desacelera, desacelera.
No, camaradas, uno no dice desacelera, uno dice frena, ¿no? Pero no utilizamos ese verbo cuando estamos en este territorio. ¿Por qué? Porque es más duro, es directo y puede ser terrible. Entonces, una cosa es desacelerar la economía y otra es frenar la economía. El segundo va a poner más alertas. Ahora, otro recurso de las palabras del poder, las palabras grandes. ¿Cuáles son las palabras grandes? Paz, libertad, justicia, bienestar, seguridad, democracia. Son palabras enormes. ¿Por qué son efectivas las palabras grandes? Siempre que se menciona bienestar, observen que en los discursos del poder, estas palabras están siempre presentes. O sea, no hay manera de que no estén. Se van a incluir. ¿Y por qué son efectivas? Porque contienen elementos abstractos que transmiten una fuerte carga afectiva universal. Van a funcionar. Tienen esta carga que hacen que uno, cuando te dicen, vamos a trabajar por el bienestar, bueno, ¿cómo? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? ¿Con qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué recursos? No, bueno, eso ya. Pero es por el bienestar. Entonces, en nombre del bienestar se pueden hacer tantas cosas, camaradas, ¿no? Entonces, recuerden, no vamos a hablar de política, estamos hablando únicamente de las palabras del poder. Entonces, siempre utilizar estas palabras va a ser muy recurrente porque tienen una carga afectiva fuertísima. Entonces, cuando las escuchemos, en lugar de hacer, bueno, hay que ponernos muy alertas, camaradas. Hay el uso de otros adjetivos como formidable, magnífico, estupendo, importante. Y aquí hace la pregunta mi querido Alex Grigelmo, ¿por qué siempre funcionan estos adjetivos? ¿Por qué siempre funcionan estos adjetivos? Y la respuesta es porque cada cual les rellena con su propia experiencia. Y ya, este tipo de adjetivos van a funcionar dentro del discurso, dentro de las palabras del poder, porque es muy cómoda ponerlas sobre la mesa, pues porque las rellenamos con lo que ya cada individuo ha vivido. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Otro recurso que se utilizan las palabras del poder son las palabras largas. ¿Por qué? La forma de pronunciar un término influye en la percepción de su contenido. Ojo, la forma de pronunciar un término influye en la percepción de su contenido. Entre más larga es la palabra, parece tener más prestigio. Es decir, que apantallan, camarada. Entre más larga la palabra, apantalla. Yo recuerdo que, por ejemplo, en las punto y aparte, ¿no? Pero en las obras de Molière, y ustedes, a lo mejor, ustedes saben, algunos, estudié primero la licenciatura en actuación. Fui actriz. ¡Ay, qué mal! Bueno, en fin. Pero me acuerdo que en las obras de Molière, algo que ocurría es que cuando los personajes se querían dar así el tacuche, ¿no? El prestigio, hablaban en latín, ¿no? Y por supuesto Molière hacía mofa de eso. Entonces, digamos que en nuestros tiempos no es el uso de latín, porque hasta ustedes creen que las personas del poder saben latín. No, camaradas, pero cómo les gusta alargar las palabras, porque se ve con más tacuche, ¿no? Se ve con más prestigio. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos. ¿Para qué decir métodos si podemos decir la metodología? En lugar de ejercer, ejercitar. En lugar de completar, complementar. En lugar de cumplir, cumplimentar. En lugar de señalar, señalizar. En lugar de problema, problemática. En lugar de intención, intencionalidad. Y son algunos ejemplos, camaradas, ¿eh? Así, Alex Grigelmo tira la casa por la ventana con miles de ejemplos, muchos ejemplos. ¿Y qué pasa aquí? Una de las cualidades de la lengua es la economía. Es decir, que por naturaleza, cuando hablamos, tendemos hacia el acortamiento de las palabras y eso no tiene que ver con la educación o con la cultura.
Eso es inherente a los hablantes. Por eso, si yo digo, ay, vamos a la café en lugar de la cafetería, ¿no? Ustedes me entienden perfectamente, o márcame al cel, ¿no? Saben que es celular, pero esto ocurre, la tendencia de la economía entre los hablantes es natural, pues ocurre. Entonces, lo que pasa con estos discursos del poder es que hay un esfuerzo por alargar las palabras, porque se ve con más prestigio, porque son efectivas las palabras largas entonces. Porque uno, dan la idea de que ese lenguaje que se está utilizando es superior, es más acá. Porque pareciera, y observen cómo es pareciera, dan la idea, ¿no? Porque es un tema de la percepción. Pareciera que las palabras largas prolongan su contenido, y porque también al escuchar yo, a ver cómo voy aquí a los ejemplos, camaradas, porque en lugar de decir cumplir, yo escucho lo que se tiene que cumplimentar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá también? Pues es que como oyente me pone como, no, pues yo soy el experto porque yo utilizo cumplir, pero ahora resulta ser que hay cumplimentar. La otra vez que fui al banco me decían, entonces va usted a aperturar su cuenta. Y yo decía, ¿con qué aperturar? Vengo a abrir mi cuenta, ¿con qué aperturar? Entonces, bueno, esta es una razón de por qué las palabras largas, bueno, 3 razones por las que las palabras largas funcionan en el discurso político. Siguiente punto. Las metáforas mentirosas. Ay, ñañita, las metáforas mentirosas, camaradas. Vamos a ver, vamos a recordar qué es esto de la metáfora, ¿no? ¿Qué hace la metáfora? Aquí tengo una conocidísima, tus cabellos de plata para decir canas, ¿no? No tus canas, tus cabellos de plata. ¿Qué hace la metáfora? Y aquí la metáfora hace 2 cosas. Número 1, bueno, perdón, establece 2 líneas paralelas. ¿Qué es lo que hace? 1, vemos representado aquello que queremos nombrar, ¿no? Que son los cabellos, que ahí debí haber puesto las canas. Y situamos la idea con la que expresamos una comparación, ¿sí? Entonces, vemos representado lo que queremos nombrar y además se permea de esta idea con la que la comparamos, ¿no? Los cabellos de plata, no la cana, el cabello de plata. Entonces, la publicidad, recordemos, como la metáfora, muestra solo una parte de la realidad para ocultar otra, ¿sí? Entonces, cuando tenemos algo como el comportamiento del precio, bueno, aquí debía haber puesto el comportamiento del peso. ¿Qué pasa con esta expresión del comportamiento del precio? Que la palabra comportamiento es propia de los entes animados. Se comporta un animal, un perro, un gato, se comporta. ¿La mesa se comporta de alguna manera? No, comportar es un verbo que se aplica únicamente a entes animados, ¿sí? Y entonces, precio, al poner un verbo de ente animado junto con un término que no es animado, como en este caso precio, parece que precio se convierte entonces en el objeto de examen, como si fuera responsable el precio de comportarse, como si tuviera voluntad, libre albedrío, ¿no? Y entonces lo que eso hace es que varios pues se deslinden de su responsabilidad, es que así se comportó él. Ya ven cómo es mala onda el precio, ¿no? Interesante cómo se empiezan a mover los hilos de las palabras del poder. Y entonces tenemos muchas otras metáforas, figuras que amortiguan, suavizan lo que realmente quieren decir. Cuando se habla de reducción del empleo, se habla de despidos. Por supuesto que decir despidos es más duro, ¿no? Acción disuasoria, para no decir más bien ataque. Tráfico de influencias, para no decir sobornos. Servicios de inteligencia, para no decir espionaje.
¿no? Entonces, bueno, aguas, 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 hay que poner atención cuando escuchemos todos estos términos. Ahora, otro recurso que tiene el discurso de las palabras del poder, el uso de los posesivos. ¿Cómo es el uso de los posesivos? Recordemos rápidamente que los adjetivos posesivos son aquellos que sirven para mostrar la posesión de un objeto, de una cosa, del sustantivo, pues, ¿no? No es lo mismo tierras que nuestras tierras. Determinan a quién le pertenecen. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos énfasis en el posesivo, que es en este caso nuestras, ¿no? Nuestras tierras, nuestros hijos, nuestra casa? Que lo que se exalta, aunque está presente el posesivo, lo que realmente se exalta en el discurso es la posesión, que es que nos pertenece a todos, ¿no? Así como este avión sotote es nuestro. Así como, pues así que yo lo tenga en mi casa, pues no, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Ahora, tenemos otro caso, ¿no? En el uso de los posesivos o el no uso de los posesivos. Se restableció el orden, se aprobó la reforma. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién restableció el orden? ¿Quién aprobó la reforma? ¿No? ¿Qué pasa? Que aquí, al usar estos términos impersonales, así se les llama, impersonales, se oculta el yo. Y al ocultarse el yo, ¿saben qué pasa? Pues que pues no hay mucha, así de, ¿quién? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero el manejo del discurso es importante observarlo. Se está exaltando el uso de posesivos, se está ocultando el yo, porque al ocultarse el yo, lo que pasa es que es más fácil dentro del discurso deslindarse de la responsabilidad. Oh, terrible. Las ideas suplantadas, otro recurso de las palabras del poder. Y aquí menciona mi querido Alex Crigelmo. Quien ejerce el poder de la palabra aparta un término cuya historia condena cuanto representa para poner en su lugar un vocablo con mejor sonido y significado, ¿no? Vamos a hacer un ligero cambio que haga la situación más digerible, ¿verdad? Más llevadera. Ejemplos. No vamos a decir países subdesarrollados, porque el sub es un prefijo que quiere decir por debajo de, ¿no? Que están por debajo del desarrollo. Vamos a decir mejor en vías de desarrollo, porque es más amable, Y tiene algunos otros ejemplitos, como por ejemplo, esta palabra, camaradas, este ejemplo me dejó fría. Finalista, ¿no? Y hace él un análisis cuando dice, cuando hay un finalista, en realidad lo que se está diciendo de una manera amable, light, políticamente correcta es un perdedor. Quien no gana el primer lugar es un perdedor, es el finalista, el que quedó antes. Entonces, vamos a decirle finalista para no decirle perdedor, ¿no? Entonces, si nosotros decimos perdedor, en realidad en lo que se hace énfasis es en la derrota, pero si decimos finalista, en lo que se hace énfasis es en el ganador, ¿no? En lo que se gana, en el premio, aunque no lo obtuvo, aunque de todos modos es perdedor, ¿no? ¡Oh, qué fuerte! Otro ejemplo que menciona en el discurso que se maneja, por ejemplo, en la televisión, en este evento de la entrega de los Óscares, cuando yo lo leí dije, ¡ay, sí es cierto! Anteriormente, camarada, se decía, and the winner is, y el ganador del Oscar es. Pero al decir que hay un ganador, quiere decir que hay otros perdedores. ¿Cuántos son por nominación? 3 o 4, no me acuerdo, ¿no? Pero si hay un ganador, puede haber 3 perdedores, ¿sí? Entonces se cambió, porque políticamente no es correcto. Entonces vamos a decir ya no el ganador es, sino y el Oscar va para. Ya no hacemos énfasis en que sí ganó o que sí perdió. Nada más decimos, and the Oscar goes to, ¿no? Y el Oscar va para tal actor, ¿no?
previos. Entonces, bueno. Por ejemplo, modernizar el sector público es algo, observen cómo la idea de modernizar suplanta a el sector público. ¿Qué es lo que quiere decir modernizar el sector público? Quiere decir privatizar, camaradas, privatizar, pero nadie va a decir privatizar porque, pues, ¿cómo? No conviene mostrar una palabra de esta envergadura, aunque esa sea la realidad. Hay que maquillar, hay que manipular, hay que hacerle para que nadie se dé cuenta. Ahora, las palabras que juzgan. Otro recurso de los discursos del poder, las palabras que juzgan. Allá va, allá va. Una misma actitud, menciona nuestro querido Alex Grigelmo, una misma actitud se puede retratar de dos maneras opuestas con la fuerza y el juicio de un vocablo. Una misma actitud se puede retratar de dos maneras opuestas, dependiendo de qué término vayamos a utilizar. Y aquí hago un paréntesis para mencionar que hacia el final, me estoy adelantando un poco, pero hacia el final del capítulo, Alex Grigelmo, todo esto, no crean que Alex habla de la situación de México, camaradas. Yo estoy en México, camaradas. Habla de los discursos políticos. Habla de los discursos políticos, insisto, habla de la Segunda Guerra Mundial, habla de su país, habla de países de América Latina, ¿no? O sea, como podemos ver, esto es un recurso, estos recursos que estoy mencionando, pues son muy utilizados, ¿no? Pero hace una fuerte crítica a la prensa para decir, ojo, porque la prensa no debe prestarse a utilizar los mismos términos de las palabras del poder. La prensa tiene que ser más crítica, tiene que tomar distancia y no dejarse llevar por este tipo de expresiones que lo que buscan es justamente manipular el pensamiento, ¿no? Manipular las decisiones. Y entonces pone el ejemplos de cómo cómo lo que es tenaz puede, desde la misma cualidad, señalarse como el ser testarudo, ¿no? Cuando se le puede aplaudir a alguien por ser insistente, también se le puede señalar por ser obstinado. De cómo alguien que puede ser afable, se le puede señalar como blando, ¿no? O como alguien sincero puede ser también alguien impertinente, como alguien obsequioso también se puede convertir en alguien adulador. Dependiendo de cómo lo mencionemos, es la mirada que le vamos a dar al oyente. Entonces, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, los vocablos no solo transmiten información, también juzgan en el camino. ¡Ah, qué fuerte, camaradas, qué fuerte! Y esta cita me pareció muy bella. El pensamiento toma su forma en las palabras como el agua en la vasija. Y entonces aquí regreso a estas palabras que califican a la misma cualidad, pero las juzgan desde distintos lugares, porque el pensamiento toma su forma en las palabras como el agua en la vasija. Ahora, ¿hacia dónde se dirigen las palabras del poder? Camaradas, yo pregunto nuevamente, más bien la diapositiva se me había colado más atrás. Ojo, tenemos esta expresión, proceso democrático, desarrollo sostenible, ¿no? Son dos expresiones, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y con esto quiero cerrar, ¿no? Que lo que dice Alex Grigelmo es, ojo, tenemos que observar, tenemos que tomar distancia, porque a veces las palabras que se nos dicen son tan grandilocuentes, están tejidas de maneras tan sofisticadas que en realidad no dicen nada. ¿Qué quiere decir proceso democrático? Incluso hace énfasis, desarrolla la sola palabra proceso en distintos, insisto, es muy robusto porque analiza, por ejemplo, esa palabra la analiza en distintos discursos políticos de distintos personajes. Y entonces dice, observen cómo está vacía. Son palabras tan grandes que están
vacías, que no dicen nada, que no dicen mucho y tenemos que estar muy alertas. Entonces, la invitación de Alex Grigelmo es a mirar con distancia las palabras que vienen del poder, porque justamente yo creo, y esta es una opinión personal, que obviamente no van a la razón, yo creo que van a la víscera, a conectarnos con lo más visceral. Entonces, bueno. Hola, Guadalupe, qué gusto tenerte por acá. Entonces, bueno, camaradas. Y aquí voy a retomar esto que mencionaba al principio y que tenemos que tener aquí grabado, camaradas, grabado para que no nos bailen, no nos lleven al baile. Nuestros mecanismos de defensa para las palabras del poder se relacionan directamente con nuestra capacidad de reflexión sobre el lenguaje, observar lo que se dice y observar cómo se dice. Porque en el cómo se dice es que está el chanchullo, camaradas, es que está el chanchullo. Entonces, eso fue todo por la edición de hoy. Insisto, traté de solo mencionar lo más puntual. Es un capítulo de mucho análisis, muy robusto, muy interesante, porque él menciona ejemplos de discursos de distintos políticos y los va desmenuzando. Entonces, ájale, es fuerte, muy fuerte. Y también explica el contexto de las situaciones. Entonces, pues yo no podía abarcar tanto. Es lo más puntual, ejemplitos muy puntuales. Yo espero que les haya gustado. Hola, Gaby, qué gusto. Entonces, ya saben, camaradas, ¿quieres que te dé una clase gratis de acentuación? Pues tú puedes ir, por supuesto, a mi página web y dar clic en clase gratis, porque los jueves estoy dando la clase gratis de acentuación gráfica, que tienes un problema, que hay este acento, que no, que nunca sé. Yo te ayudo, camarada, yo te ayudo. Entonces, puedes ir a mi página web, darle clic en clase gratis. Y, les tengo una sorpresa para la próxima sesión, camaradas. Les tengo una sorpresa. La sorpresa es, vamos a hacer un poco una pausa con nuestro querido Alex y conseguí que mi querida Angélica Navarro nos conceda una entrevista el próximo viernes. Ella actualmente es editora en jefe web de México Desconocido. Es una revista para la que yo he tenido oportunidad de colaborar. Y pues nos va a hablar de qué es lo que ella hace. Por supuesto, pues vamos a hablar de las palabras, ¿no? De cómo se utiliza la importancia de las palabras, de su labor. También, por supuesto, ella lleva 8 años trabajando en México Desconocido y ha estado en distintos departamentos. Si en algún momento te ha interesado colaborar en una revista como México Desconocido, por ejemplo, o en alguna otra, sería bueno, pueden, por supuesto, hacerme llegar sus preguntas, camaradas, para que yo le pregunte a la camarada Angélica si a ti te interesa saber en qué se fija alguien que ya está ahí y que decide qué se queda, qué no se queda. ¿Te gustaría saber? ¿Te gustaría conocer el perfil que requiere alguien que escribe para una revista como México Desconocido, por ejemplo, y además ha trabajado en otras revistas? Ya mencionaré el próximo viernes su semblanza. Entonces, tuve la oportunidad de que me hiciera un espacio en su agenda, que está saturadísima, por supuesto, así que dije, voy a aprovechar. Alex, nos vemos pronto. Vamos a hacer una pausa para entrevistar a mi querida Angélica Navarro. Angélica, ra. Entonces, camaradas, si te gustó este Facebook Live, por favor, compártelo. Va a quedar en la página, en la fanpage del Gimnasio Ortográfico. También la voy a subir a mi canal de YouTube, Taquito de Lengua. Y bueno, camaradas, ha sido un gusto. Uy, me costó mucho la síntesis, camaradas. La verdad, me costó mucho la síntesis porque es tan grueso este tema. Entonces, bueno, espero que haya sido amena para ustedes y por ahí me dicen que les gustó. Qué bueno que les gustó, porque sudé la gota gorda, camarada. Sudé la gota gorda. Ligia es una amiga escritora buenísima. Ahora, qué gusto. Gaby, que le gustó la clase. Diana, que aplausitos. Muy bien, camaradas, un gusto estar con ustedes este viernes. Nos vemos el próximo viernes para hablar con nuestra querida Angélica Navarro, actualmente editora en jefe web. Ella estudió periodismo.
Y bueno, si tienen preguntas para Angélica, háganmelas llegar por mensaje directo en la fanpage o en los comentarios. Y bueno, ya estoy viendo sus comentarios, qué gracias, que les gustó. ¡Oh, qué padre! Compártanlo, recuerden compartir, camaradas, porque se va a quedar ahí en la fanpage. Bueno, pues nos vemos pronto. Lean a Alex Grigelmo y ya saben, cuando escuchen un discurso, perspectiva, calma, ¿qué está diciendo? ¿Cómo le está diciendo? ¿Qué palabras está utilizando? Ya está, una palabra de esas grandotas que abarcan mucho y dicen poco. Atención, camaradas, prendamos nuestros sistemas de alerta para que no nos lleven al baile. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les quiero mucho, camaradas. Chau, chau.